Retornamos con más información en vivo y esta vez tenemos una entrevista con el señor Sandro Marcone, representante del Consejo Nacional de Educación, para hablar sobre los más de 600 días ya que los escolares no regresan a las aulas y esto preocupa muchísimo. Muy buenas tardes, bienvenido a Canal N, señor Sandro. Buenas tardes, Fátima. Gracias por la oportunidad para hablar sobre el tema. Y como mencionábamos, son 600 días que ya los chicos no regresan todavía a los colegios. Pero también hay una cifra que preocupa porque el Minedo ha informado que son 244.000 estudiantes que permanecen sin matrícula por pandemia. ¿Cuánto se ha agravado la deserción escolar en medio de esta situación? Hay un hecho que es fundamental, ¿no? Que es desde octubre del año pasado, el Ministerio de Educación ha ido tomando medidas para lograr que ciertas instituciones educativas, al inicio han sido fundamentalmente rurales, puedan obtener algunos niveles de presencialidad en su servicio. El problema, como efectivamente decías, es que ya han pasado 600 días y aunque estas medidas han ido teniendo efecto progresivo y paulatino, incluso hubo mejoras en el marco regulatorio en abril y luego en julio, el avance ha sido muy lento. No más del 12% de las instituciones educativas al día de hoy están atendiendo con algún nivel o con alguna modalidad de presencialidad. Es por eso que el Consejo Nacional de Educación ha emitido este comunicado, en donde básicamente lo que plantea es que el gobierno nacional lidere una movilización que permita al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Educación, a los gobiernos regionales, a incluso los alcaldes provinciales y distritales, tomar decisiones para aplicar el marco regulatorio y empezar a reactivar el uso de los locales, de las instituciones educativas, de educación básica regular, pero también de educación superior, ¿no? Entonces, más allá del marco regulatorio, más allá de los procedimientos, hay que alinear esfuerzos. Y esos esfuerzos son también de recursos. Hay que ser consciente que el 15 de diciembre el Estado deja de operar y no retoma la posibilidad de ejecutar cosas hacia mediados, fines de enero. Se necesita una situación de excepción y hay que ir pensándola desde ahora para que se pueda trabajar de manera que la mayor cantidad de instituciones educativas a nivel nacional puedan, en marzo del 2022, tener ya alguna actividad, por lo menos alguna actividad, de presencialidad, ¿no? Y los que tengan las condiciones, que pues tengan todo el servicio presencial que puedan. ¿Qué acciones desde el Consejo Nacional de Educación se han propuesto al Minedu para que se pueda cumplir con la meta de reiniciar las clases en marzo del 2022? Sí, hay dos tipos de acciones, ¿no es cierto? Una que tiene que ver con liderazgo, con comunicación, con asegurar los recursos económicos para reducir las brechas, no las estructurales de infraestructura que son enormes, ¿no es cierto? Pero sí las de adecuación. Los locales han estado cerrados durante meses, hay que hacerles procesos de limpieza, hay que adecuarlos a las condiciones sanitarias, ¿no? También este liderazgo que creemos que el gobierno nacional debe tener en relación al Ministerio de Salud, a reevaluar algunas de las condiciones que ya han pasado pues casi un año desde la última vez que se revisaron, y necesitan modificarse, ¿no es cierto? El protector facial, por ejemplo, hemos visto también cosas como el pediluvio, el distanciamiento. Hay muchísima evidencia internacional que hace pensar que los riesgos de contagio no eran tan graves como se tenían pensados hace un año o hace 18 meses. Entonces, el Ministerio de Salud también tiene que tomar cartas en el asunto. Es una solución multidimensional, ¿no? No solo se trata del Ministerio de Educación, sino también se trata de algunas familias, también se trata de los docentes, de los gobiernos regionales, de los alcaldes distritales. Todos son actores en esta solución, ¿no? No depende solo de una persona o solo de un sector. Por eso es que el Consejo Nacional ha llamado, ¿no?, a esta movilización nacional, en donde con el liderazgo del gobierno nacional, con los recursos educativos necesarios, nos aseguremos un retorno a la presencialidad, pero con mejora educativa, ¿no? Claro. El Consejo Nacional de Educación cree que no es posible, pues no es viable, no deberíamos permitir regresar a lo que teníamos en el 2019, ¿no? Hay muchísimas mejoras necesarias. Exacto. ¿Quiénes han identificado ustedes que son los más afectados con este retraso a la presencialidad? ¿Qué comunidades? ¿Qué población? En general, las poblaciones más vulnerables, ¿no es cierto? Los indígenas, las mujeres,
las personas con menores recursos socioeconómicos. Los más vulnerables son los que más han sufrido, ¿no? Las desigualdades en las oportunidades de aprendizaje, ¿no? El sistema educativo peruano ya en el 2019 era muy segregado, poco equitativo, ¿no? Es decir, los que menos tenían, menos calidad recibían. Con la pandemia y con el servicio de emergencia remoto, ¿no? Lamentablemente eso no ha mejorado, ¿no? Igual, estábamos en una emergencia y se hizo y se tomaron las condiciones necesarias, se creó Aprendo en Casa, se creó Aprendo en Comunidad. Esos programas tienen que mantenerse, ¿no? No podemos pensar ahora que se van a desactivar porque todavía va a haber muchísima gente que va a necesitar de ellos, ¿no? Aún con el 100% de presencialidad, pues hay muchos chicos que tienen que caminar 2 o 3 horas para llegar a su colegio, ¿no? Para ellos, Aprendo en Casa y Aprendo en Comunidad va a seguir siendo fundamental. O sea, ese es un pedido que también hace el Consejo, ¿no? Que el Ministerio de Educación no baje la guardia con la oferta no presencial, ¿no? Regresar a la presencialidad no quiere decir que se va a deteriorar o se va a cancelar Aprendo en Casa o Aprendo en Continuidad, claro. Aprendo en Comunidad. Ahora, hay más de 100.000 alumnos a nivel nacional con habilidades especiales y que también estudian en más de 372 colegios básicos especiales que tampoco se han reabierto de manera presencial porque ni siquiera están contemplados ellos en este 12% que ustedes han identificado. ¿Conoce el Consejo Nacional de Educación cuál es la situación de esta población educativa que también necesita regresar a las aulas? Absolutamente, digamos, no solamente las personas con necesidades educativas especiales, ¿no es cierto?, en una lógica de escuela igualitaria, inclusiva, sino que además hay que tener en cuenta que durante los últimos 18 meses mucha gente ha tenido que regresar a movilizarse, a vivir a otras ciudades. Muchos de esos estudiantes han seguido y siguen, ¿no?, llevando en mayor o menor medida algún nivel de educación a distancia, ¿no? A la hora de pensar en la presencialidad, hay que pensar en la heterogeneidad del país y cómo algunas normas que funcionan para una ciudad pueden no funcionar para otra o pueden no funcionar para la zona rural. Hay que contemplar la posibilidad de que algunos estudiantes van a necesitar seguir estudiando de manera remota. La idea es que aquellas instituciones educativas que ya puedan ir incorporando actividades presenciales, lo hagan. Y que el gobierno nacional y los gobiernos regionales le den apoyo a todas esas instituciones educativas que durante estos meses han venido abriendo sus actividades, sus locales y acogiendo a sus estudiantes, ¿no? Ya hay comunidades educativas que han logrado consensos, que han hecho los procedimientos necesarios y han empezado a abrir las puertas. Lamentablemente, como tú bien decías, muy poco, solo el 12%. Y hay que prestarle especial interés a los más vulnerables, ¿no? Entre ellos, por supuesto, a los chicos y chicas con discapacidad. Exactamente. Ahora, ustedes han podido reunirse como Consejo Nacional de Educación con el ministro de Educación, Carlos Gallardo, presentarle su plan, han podido conversar con él sobre las motivaciones de por qué recién hasta julio del 2022 se ha considerado un 99% del retorno a las clases, ni siquiera en marzo del 2022. Sí, nosotros hemos tenido oportunidad de reunirnos, por supuesto, con el actual ministro Gallardo. Es importante recordar que hay un contexto de incertidumbre política que hace que hayamos tenido más de 5 ministros en los últimos meses, ¿no? Entonces, esto no ayuda, independientemente de las voluntades individuales, ¿no? El ministro Gallardo heredó un plan de emergencia que no fue diseñado por él, cuyas metas no fueron establecidas por él. Sí, de hecho, ¿no?, hace unas semanas la Premier había anunciado acelerar ese plan, ¿no? Creemos que necesitamos tener convicción en todos los niveles de la sociedad para que el gobierno nacional se dé cuenta de la necesidad de aplicar medidas extraordinarias, ¿no? Y ahí tiene que estar involucrado de todas maneras el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Vamos a tener que, digamos, pensar en soluciones creativas para que los fondos no se detengan entre el 15 de diciembre y el 15 de enero, ¿no? Y que se puedan seguir ejecutando las acciones de acondicionamiento de locales, de compras de kits sanitarios, ¿no? Y de todas las medidas de distanciamiento físico que las instituciones educativas deben tener. Claro, cuando usted se refiere a que se dé cuenta el gobierno, ¿es porque tal vez el ministro de Educación les ha dado una respuesta no favorable a la aceleración de la educación o a qué se refiere? ¿No ha visto una predisposición? Yo creo que, como decía, independientemente, ¿no?, de mirar hacia atrás en términos de quién es el responsable, porque
El lento avance hacia la presencialidad tiene múltiples razones, ¿no? En algunos casos, efectivamente, hay problemas de regulación, pero la mayor parte tiene que ver con el costo total de regresar, ¿no? Las familias no regresan porque alguien en el Ministerio de Educación se lo impide, sino no regresan porque tienen costos de transporte, costos de vestimenta, ¿no? Algunas familias no le han comprado ropa a sus hijos en meses, ¿no? Tienen que pensar en la alimentación, además de que algunas tienen temor al contagio. Es un contagio que la evidencia está demostrando, ¿no es cierto?, que es muy pequeño, es muy menor, que no es la principal razón, pero creo que de alguna manera, como menciona el comunicado del Consejo, es una situación compleja, en donde las explicaciones son muy distintas en función de lo distinto que es el territorio peruano. Claro, hay una tendencia a simplificar esto pensando que hay un responsable de esto, ¿cierto? Y no hay un solo responsable, hay una situación que hay que recoger con una movilización nacional, ¿no? Claro. En donde todos los interesados, incluidos los padres de familia, los directores, los dueños de colegio, alineen sus esfuerzos para empezar lo antes posible. Claro, pero siendo el líder y el titular de la cartera del Minedu, quien es el que va a impulsar este cambio también y retorno a clases, ¿cómo ha visto usted su predisposición? ¿Tiene la aceptación de poder acelerar este proceso? ¿Qué ha identificado el titular de esta cartera como problema específico para evitar que se dé este regreso a clases, incluso antes de marzo del 2022? En la reunión que tuvo el Consejo Directivo del Consejo Nacional de Educación con el ministro se mostró absolutamente abierto y a favor del más pronto regreso, ¿no? Sin embargo, era un ministro que todavía no ha recibido la investidura, es decir, todavía no, recién el gabinete va a recibir la investidura. Tenía días en el puesto, como le digo, yo creo que el principal problema es el cambio tan rápido de ministros que hemos tenido, ¿no? La inestabilidad. Eso genera una inestabilidad tremenda en los mandos medios, ¿no? Que claro, no tienen claro necesariamente hacia dónde avanzar. Por eso creo que el llamamiento al liderazgo no tiene que ver necesariamente con la falla de alguien hacia atrás, sino más bien con la conciencia hacia adelante, ¿no? O sea, que ya pues nada, ¿no? Por el momento no hagamos más cambios, ¿no? Nada de cambios en el gabinete, por ejemplo, hagamos estabilidad política para poder resolver los problemas que necesitamos. Si seguimos cambiando de ministros, no vamos a poder resolver. Necesitamos no solo tener estabilidad en el Ministerio de Educación, sino que además necesitamos que los otros ministerios apoyen la causa. El Ministerio de Economía y de Finanzas es fundamental, el Ministerio de Salud también es fundamental en esto, incluso el de Transportes y Comunicaciones, ¿no? En algunos casos, algunos padres de familia plantean ese desafío, ¿no? El miedo a que sus hijos se contagien en el transporte público, ¿no? De hecho, se está pidiendo que las unidades de gestión local, los gobiernos regionales, sean sensibles a que los chicos puedan asistir a las escuelas que viven, digamos, a las que están más cercanas, para que no tengan que atravesar la ciudad para ir a una escuela u otra, ¿no? Eso es una medida que podría tomar perfectamente el ente rector, el Ministerio de Educación, ¿no? Que, como le digo, yo creo que más que una ineficacia, ¿cierto?, o poca conciencia del problema, hemos tenido una crisis política muy dura en el país que ha generado recambios muy rápidos y eso pasa la factura, ¿no? Claro. En su opinión, debió quedarse tal vez el anterior ministro Juan Cadillo para continuar estas políticas públicas. Yo en general creo que, claro, digamos, si uno ve países con los que hemos sido comparados, cuando decimos que Perú está en los últimos lugares de reapertura, ¿no es cierto?, y ve la estabilidad de los ministros, pues se da cuenta que tener 4 o 5 ministros en menos de un año es impensable, ¿no es cierto?, es atroz. Entonces sí, continuidad es una de las cosas que se necesitan, ¿no? El menor cambio posible en las autoridades del ministerio es fundamental. Tomar buenas decisiones y que esas decisiones se mantengan el mayor tiempo posible. Pero esto también depende de la mirada del Congreso, ¿no es cierto? El Congreso también tiene que tener una mirada y una responsabilidad de estabilidad política para poder tomar acción, ¿no?, de los problemas más urgentes.
Así es. Muchísimas gracias, señor Marcone. Hay que tener en cuenta que tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Educación necesitan estabilidad para continuar con este regreso progresivo a las aulas. Los chicos lo necesitan. Llevamos más de 600 días. Muchísimas gracias por esta información. Bueno, vamos a continuar con más noticias, porque el FBI y la Administración Federal de Aviación estadounidense ha informado que los misteriosos avistamientos de supuestas personas sobrevolando la ciudad de Los Ángeles con la ayuda de mochilas propulsoras eran globos con forma humana. Según informó NBC News, a esa conclusión se llegó después de que la prensa local revelara imágenes policiales de juguetes similares flotando sobre la ciudad de California de Beverly Hills. Este anuncio se produce luego de que se reportaran 3 avistamientos de supuestos jetpacks cerca del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. El primero fue en agosto del 2020, el segundo ocurrió 2 meses después y el último ha sucedido en julio pasado. Y Kristen Stewart va a casarse. La actriz anunció que ella y la guionista Dylan Meyer están comprometidas en una entrevista con Howard Stern. Veamos. Kristen Stewart tiene otro buen motivo para ser feliz. Además de tener un gran año profesional, la recordada protagonista de Crepúsculo se ha comprometido con su novia Dylan Meyer después de 2 años de relación. Nos vamos a casar, lo haremos totalmente. Quería que me propusieran matrimonio, así que creo que definí claramente lo que quería y ella lo logró. Nos vamos a casar, está sucediendo. La actriz y la guionista se conocieron hace 7 años en un estudio cinematográfico, pero empezaron a salir cuando se reencontraron en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común. De momento, no se saben más detalles de la fecha del enlace, pero es muy probable que se celebrará el año que viene, cuando termine la campaña de premios. Bueno, tenemos un pronunciamiento por parte del gremio de transportistas que habían anunciado un paro para este lunes. Dice, pronunciamiento sobre supuesto levantamiento de paro de transportes. El Gremio Nacional de Transportistas y Conductores del Perú ratifica su posición frente al paro de transporte de carga, convocado para este 8 de noviembre del presente, descartando haber llegado a algún acuerdo o negociaciones con el gobierno, ya que desde el momento que rompimos las mesas de diálogo no hemos vuelto a establecer ningún acuerdo con el gobierno, afirmando con ello nuestro compromiso en llevar a cabo el paro convocado para este 8 de noviembre. Sin embargo, es penoso y lamentable que el gobierno pretenda confundir a la población a través de medios de comunicación al anunciar que se suspendió el paro de transporte de carga, ya que desde el principio quiso manchar el paro con un supuesto financiamiento de un grupo de poder, luego con el supuesto levantamiento del paro. Finalmente, nosotros somos firmes y concisos afirmando que el paro convocado para este 8 de noviembre sigue en pie, debido a que nuestro petitorio es justo. Es por ello que solicitamos que se puedan activar mecanismos para la reactivación de nuestro sector, por lo que mediante este medio descartamos todo acuerdo con el gobierno. Es decir, Gremio Nacional de Transportistas y Conductores del Perú ratifica su posición frente al paro que van a llevar a cabo este 8 de noviembre, al menos el gremio de carga de vehículos de carga pesada. Ellos no han llegado a un acuerdo con el gobierno y continúan firmes en que este lunes 8 de noviembre se llevará a cabo este paro nacional. Y la revista Forbes actualizó la lista de los famosos que siguen ganando millones de dólares a pesar de estar fallecidos. Este 2021 la sorpresa la dio el escritor